Estados Unidos se encuentra inmerso en una crisis económica de magnitud histórica. Esta crisis es el resultado directo de las políticas implementadas por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato y sus decisiones más extremas. Decisiones que han generado una serie de eventos que han sacudido los cimientos de la economía nacional y han tenido repercusiones a nivel global. Contexto y justificación de las medidas arancelarias. Al asumir su segundo mandato en enero de 2025, el presidente Donald Trump reafirmó su compromiso con una política comercial proteccionista, argumentando que muchos países se habían beneficiado injustamente de acuerdos comerciales desventajosos para Estados Unidos. El 2 de abril de 2025 proclamó el Día de la Liberación, anunciando la imposición de un arancel mínimo del 10% a todas las importaciones, con tarifas más elevadas para ciertos países considerados actores desleales en el comercio internacional. China enfrentó un arancel del 34%, mientras que la Unión Europea fue sujeta a una tarifa del 20%. Trump justificó estas medidas involucrando leyes como la de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, declarando que el déficit comercial constituía una emergencia nacional. Estas acciones provocaron una respuesta inmediata en la comunidad internacional. China, por su parte, respondió imponiendo un arancel del 34% a las importaciones estadounidenses y restringiendo la explotación de minerales de tierras raras esenciales para tecnologías avanzadas. La Unión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, consideró medidas de represalia y propuso una estrategia conjunta para enfrentar la amenaza. Líderes de países aliados como Italia y Australia clasificaron los aranceles de erróneos e injustificados. Economistas advirtieron que estas políticas podrían elevar la inflación, aumentar los precios para los consumidores y desacelerar el crecimiento económico global, con el riesgo de desencadenar una recesión mundial. Estas acciones desencadenaron represalias inmediatas por parte de los socios comerciales de Estados Unidos, intensificando las tensiones y dando inicio a una guerra comercial de proporciones significativas. Las repercusiones de estas políticas no tardaron en manifestarse. Los mercados financieros experimentaron una volatilidad sin precedentes. El Dow Jones cayó más de 1.600 puntos en un solo día y se estima que se perdieron alrededor de 2.5 billones en Wall Street. Empresas emblemáticas como fabricantes de automóviles y tecnológicas anunciaron despidos masivos y cierres temporales de plantas, reflejando así la incertidumbre y el impacto negativo en el sector empresarial. Además, la administración Trump propuso y logró implementar recortes fiscales significativos, con el objetivo de estimular la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, estos recortes, combinados con un aumento en el gasto público, han generado preocupaciones sobre el incremento del déficit fiscal y la sostenibilidad de la deuda nacional. Economistas advierten que estas políticas podrían aumentar la inflación y afectar negativamente el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Día de la Liberación y la guerra comercial global. El 2 de abril de 2025, el presidente Donald Trump proclamó el Día de la Liberación, anunciando la imposición de un arancel de mínimo el 10% a casi todas las importaciones que ingresen a Estados Unidos. Además, estableció tarifas más elevadas para ciertos países, en particular China, que enfrentó un arancel del 34% sobre sus productos. Esta medida tiene como objetivo reducir el déficit comercial y fomentar la producción nacional, según palabras de Donald Trump. La reacción internacional fue inmediata y contundente. China respondió imponiendo también un arancel del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril de 2025. También implementó controles de exportación sobre materiales raros, esenciales para diversas industrias tecnológicas y de defensa en Estados Unidos. Esta escalada en las tensiones comerciales generó una atmósfera de incertidumbre en el comercio global. Los mercados financieros reaccionaron de manera adversa a estas políticas arancelarias. El Dow Jones Industrial Average sufrió una caída de más de 1.000 puntos el 4 de abril de 2025, continuando con una tendencia bajista que resultó en una pérdida acumulada
de aproximadamente 2.200 puntos en tan solo 2 días. El Nasdaq, por su parte, y el S&P 500 también experimentaron descensos significativos, reflejando la preocupación de los inversores sobre una posible recesión global. Empresas estadounidenses con operaciones significativas en China fueron especialmente afectadas. Por ejemplo, GI Healthcare, que obtenía el 12% de sus ingresos de la región china, vio una disminución del 17,9% en el valor de sus acciones. United Airlines, con una tercera parte de sus ingresos provenientes de vuelos transpacíficos, experimentó una caída del 8,1% en sus acciones. Además, compañías tecnológicas como Apple y Amazon registraron pérdidas cercanas al 9% en el valor de sus acciones. La comunidad internacional expresó su preocupación por las posibles repercusiones de esta guerra comercial. Economistas y analistas también advirtieron sobre el riesgo de una recesión global si las tensiones no se resolvían prontamente. El presidente Trump, por su parte, reconoció que los estadounidenses podrían sentir algo de dolor debido a los aranceles, pero argumentó que los beneficios a largo plazo, como el retorno de empleos manufacturados al país, justificarían todas estas medidas adoptadas. Impacto en el mercado laboral y la inflación. En 2025, las políticas económicas implementadas por la administración del presidente Donald Trump, en particular las medidas arancelarias y las iniciativas de reducción del tamaño del gobierno, lideradas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE por sus siglas en inglés, bajo la dirección de Elon Musk, ha tenido repercusiones significativas en el mercado laboral y en la inflación de Estados Unidos. Desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, el DOGE ha llevado a cabo una serie de despidos masivos en diversas agencias federales, con el objetivo de reducir el gasto público y aumentar la eficiencia gubernamental. Estas acciones, sin embargo, han afectado a decenas de miles de empleados federales. Por ejemplo, el Departamento del Interior despidió a 2.300 empleados, mientras que la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, cesó a 388 trabajadores, incluyendo el cierre de todas las oficinas de justicia ambiental. Además, agencias como el Servicio Digital de Estados Unidos, USDS por sus siglas en inglés, y 18F fueron eliminadas, resultando en la terminación abrupta de todos los contratos con sus empleados. Estas reducciones han generado preocupación tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Críticos argumentan que estas acciones no solo buscan la eficiencia, sino que también podrían tener motivaciones políticas, al eliminar oficinas y programas considerados opositores o innecesarios por la administración. Las políticas arancelarias y la incertidumbre económica resultante han llevado a una desaceleración en el crecimiento del empleo. En marzo de 2025 se añadieron 135.000 empleos no agrícolas, una disminución notable en comparación con el promedio de 190.000 de los 6 meses anteriores. Sectores como el manufacturero y el minorista han sido particularmente afectados, ya que las empresas enfrentan mayores costos de importación y reducen la contratación en respuesta a las tensiones comerciales. Las políticas económicas de la administración también han generado preocupaciones sobre un aumento en la inflación. El Instituto Peterson de Economía Internacional proyecta que, debido a las combinaciones de aranceles y otras políticas, la tasa de inflación podría aumentar entre 4,1 y 7,4 puntos porcentuales adicionales solo para 2026. Esto situaría la inflación total entre el 6% y el 9,3%, afectando significativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y elevando los precios de bienes y servicios esenciales. A pesar de los desafíos del sector público, algunas empresas privadas han visto una oportunidad en la disponibilidad de trabajadores cualificados despedidos del gobierno. Empresas tecnológicas y consultoras han mostrado interés en contratar a estos profesionales, valorando su experiencia en gestión de proyectos y el conocimiento profundo que tienen sobre el funcionamiento interno del gobierno. Reformas fiscales y su controversia. En abril de 2025, la administración del presidente Donald Trump propuso un ambicioso plan económico que contemplaba recortes fiscales por 4,5 billones y reducciones en el gasto público por 2 billones.
Este paquete tenía como objetivo extender y hacer permanentes los recortes fiscales implementados durante su primer mandato, además de introducir nuevas reducciones e impuestos sobre salarios con propinas e ingresos del Seguro Social. Este plan enfrentó críticas significativas por parte de diversos sectores que argumentaban que beneficiaría desproporcionalmente a los más ricos y aumentaría la deuda nacional, que ya superaba los 36 billones en ese momento. Economistas y analistas fiscales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas tendrían en el déficit presupuestario y la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. El Centro para el Progreso Americano estimó que extender permanentemente los recortes fiscales de Trump costaría alrededor de 4 billones en la próxima década, lo que aumentaría la proporción de deuda en relación al PIB en más de 50%. Además, la Oficina de Presupuestos del Congreso, CBO por sus siglas en inglés, proyectó que tales extensiones agregarían 4.6 billones al déficit durante el mismo periodo. Estas proyecciones generaron debates sobre la equidad y eficacia de las políticas fiscales propuestas. En el ámbito político, los demócratas criticaron el plan por favorecer a las corporaciones y a los individuos de altos ingresos, mientras que ponía en riesgo programas sociales esenciales como Medicare o Medicaid. El senador Ron Wyden señaló que el plan republicano duplicaba las concesiones fiscales a las corporaciones y a los más ricos, elevando el déficit y dificultando la protección de programas vitales para las familias estadounidenses. Por otro lado, algunos republicanos moderados expresaron reservas sobre el impacto que estas políticas podrían tener en la deuda nacional y en la estabilidad económica del país. Estas divergencias evidenciaron las tensiones internas dentro del partido en torno a la dirección de la política fiscal y económica de la administración Trump. Reacciones internacionales y nacionales. La reciente imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump ha generado una fuerte reacción tanto a nivel internacional como nacional. Aliados tradicionales como Canadá, China y México han respondido con medidas de represalia. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció aranceles del 25% sobre productos estadounidenses valorados en 30.000 millones de dólares canadienses, calificando la decisión de Trump como muy tonta y advirtiendo sobre el inicio de una guerra comercial que perjudicaría a las familias estadounidenses. Por su parte, China impuso aranceles adicionales del 25 al 15% a una variedad de productos agrícolas estadounidenses, incluyendo pollo, trigo, maíz y también algodón, y suspendiendo importaciones de madera de Estados Unidos, señalando que luchará hasta el final en la guerra comercial. México también anunció planes para imponer aranceles de represalia y medidas no arancelarias en respuesta a las acciones de Estados Unidos. A nivel nacional, las políticas arancelarias de Trump han suscitado preocupaciones bipartidistas en el Congreso. Senadores republicanos y demócratas han expresado inquietudes sobre el riesgo económico de imponer aranceles a aliados clave, señalando que tales medidas podrían reducir el PIB en un 0,8%. Además, ha habido llamados en el Congreso para recuperar la autoridad sobre la política comercial del Poder Ejecutivo, reflejando una creciente resistencia a las acciones unilaterales del presidente en materia de comercio. Perspectivas futuras. Las políticas económicas implementadas por la administración del presidente Donald Trump han sumido a Estados Unidos en una situación económica precaria. La imposición de aranceles significativos a países como China, Vietnam y la Unión Europea han desencadenado represalias comerciales, afectando así negativamente a sectores clave de la economía estadounidense. Estas medidas han contribuido a la inestabilidad de los mercados financieros, reflejada en la caída de los índices bursátiles y en un aumento de la incertidumbre económica. Además, la combinación de aranceles elevados y políticas fiscales expansivas ha generado un incremento en la inflación, impactando directamente en el costo de vida de los ciudadanos. Sectores como el manufacturero y el agrícola han experimentado una disminución en la demanda externa, resultando en recortes de empleo y un aumento en la tasa de desempleo. Economistas advierten que estas políticas podrían conducir a una recesión,
con probabilidades estimadas de hasta un 60% según informes recientes. El impacto real de todas las decisiones que se toman sobre el futuro de la economía, partiendo desde un actor clave como lo es Estados Unidos, no solo es perjudicial para el mundo, sino que puede sumir a la economía en una era oscura. Estas medidas proteccionistas han tenido un impacto directo en la inflación y el empleo en diversos países, incluyendo Estados Unidos. La incertidumbre generada ha llevado a caídas significativas en los mercados bursátiles y ha aumentado el riesgo de una recesión global. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han advertido sobre los riesgos significativos que estas políticas representan para la estabilidad económica mundial. En conjunto, las acciones unilaterales de la administración estadounidense han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema económico global y la necesidad de enfoques colaborativos para abordar los desafíos del comercio internacional. Esto no solo evidencia una economía global cada vez más fragmentada, sino que también lanza una señal de alerta a los países del mundo, la urgencia de repensar su modelo de dependencia internacional. Frente a políticas arancelarias agresivas, como las adoptadas por Estados Unidos, muchas naciones podrían verse obligadas a mirar hacia adentro, redirigiendo esfuerzos hacia el fortalecimiento de sus economías locales. Proteger los recursos nacionales, garantizar el bienestar de los ciudadanos y evitar la vulnerabilidad ante decisiones externas se convierten en una prioridad estratégica. En este contexto, apostar por mercados internos sólidos y fomentar la integración regional con economías más versátiles podría representar no solo una respuesta táctica, sino también una evolución necesaria. Todo este panorama nos invita a reflexionar sobre el futuro del comercio internacional y sobre la posibilidad de construir un nuevo equilibrio económico que sea menos dependiente de las potencias tradicionales y más enfocado en la autosuficiencia, la economía interna y la cooperación entre países que compartan intereses comunes.